Hola, hola, ¿cómo están? Otro capítulo más de el ciclo de escritoras. Saludar a todos, todas y todes, y también saludar, por supuesto, a Victionary.com, la comunidad literaria online donde puedes escribir textos breves o crear tus propias definiciones o conceptos. Lo único que tienes que hacer es registrarte con tu nombre o seudónimo en Victionary.com y empezar a escribir. Cada vez que ingreses una entrada, puedes estar participando por una gift card de $25 para gastarla en busca libre en uno o varios libros. Así que ponte a escribir ahora ya para que ganes tu gift card mensual de $25. Y ahora voy con la entrevistada, que es una entrevistada que estaba pendiente del ciclo pasado. Así que estoy muy contenta de que esta vez sí pudimos coincidir. Ella es María Mazzocchi, es escritora, traductora, es psicóloga, es máster en escritura creativa y además es librera en el espacio cultural y librería, un lugar común en Buenos Aires. Actualmente está viviendo allá, ¿cierto? Sí, hace 2 años ya van a ser. En el 2019 publicó con el nombre de Victoria Valenzuela esta novela que se llama El hambre de las bestias, y en el 2023, en marzo, o sea, hace poco, este libro de relatos se llama Principio de Incerteza por Pez Espiral. Aparte ha dado talleres, también leí que vive con el gato. ¿Todavía es verdad eso que vives con tu gato? Sí, sí, mi gatita. Sí, Ah, es sí, gatita. sí, acá sí está durmiendo en este momento. Así que tenemos una gran invitada. Vamos a tratar de sacarle el jugo. Bienvenida, Mu- María, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marce. Qué rico que hayamos podido coincidir, ya que el año pasado fue imposible y había quedado con las ganas, aparte que has ido construyendo un espacio tan lindo de intercambio, de difusión, así es que felicitarte primero que todo y darte las gracias por considerarme. Sí, obvio. De hecho, la Julieta Marchana había pensado una pregunta para ti. La había Menos pensado. mal que me la No, mal, igual. Sí, ya veo, me ponía en aprietos. Sí, está difícil su pregunta. Pero la tuvo que Creo responder. que la vi. Creo que ¿te acuerdas quién tuvo que responderla? Eh, Martorell. ¿Cómo se llama la Martorell? La Montserrat Montserrat. Martorell. Es que era muy compleja, creo. No, no sé. Creo que fue ella la que No era respondió tan la compleja, pregunta. en realidad tenía que ver con si un proyecto que estás escribiendo no te gusta, ¿lo quemarías para Sí, una empezar otro cosa nuevo? así. Bueno, preguntas de Julieta Marchand. Oye, nada, así que gracias por aceptar esta vez. Para las personas que no la conocen, María Mazzocchi es una gran escritora y de hecho yo, bueno, la conocí por El hambre de las bestias, que me gustó mucho. Es una novela súper entretenida, me encantó. Y después te leo de nuevo con Principio de Incerteza y es como, ¿qué pasó aquí? Así me cambiaron a la escritora, pero, o sea, no para mal ni para bien, sino que es como otra persona. Estos relatos están increíbles, o sea, es un libro que yo he recomendado mucho, que como decimos acá en Chile me dejó peinada para atrás, porque no sé, está muy bien pensado. Como, esa es como mi conclusión. Y me costó un mundo leerlo porque como que yo quería leerlo todo el rato con la lógica de entender todo. Y después Mm. decía, pero al principio incerteza, así como... Y nada, excelente, excelente. Así que vayan ahí por él, en Pez Espiral, y cuéntame qué pasó, qué pasó en este cambio del Hambre de las Bestias, que es una novela entretenida, así como liviana, a este Sí, salto de Principio de Incerteza, un libro súper como complejo y totalmente distinto. De hecho, perdón, sí, antes que empieces,
cuando te leí la primera vez en Hambre de las Bestias, me pasó que me recordaste a Pedro Lemebel, como para que la gente se haga más o menos la idea que tiene como ese aire a Lemebel, entonces como es bastante disfrutable la novela. Eso, ahora sí. Genial. Yo creo que tiene que ver con que la cabeza en el fondo va cambiando como la manera de construir, de entender la literatura, y eso pasa por un proceso de envejecimiento y también de lecturas, de pensar mucho en la literatura. Y en ese sentido, yo al principio cuando empecé escribiendo, yo vengo del palo de la psicología. Entonces, me interesaban mucho los conflictos intrahumanos, que tiene que ver con una mirada más enfocada en el contenido, de contar una historia, pero conforme fui leyendo, fui pensando, fui encontrándome con otras plumas y atreviéndome también, un poco lo que hablábamos anteriormente fuera de cámaras del coraje, me atreví a jugar más con la forma y fui confirmando algo que quizás yo ya intuía, que tiene que ver con la escritura que no se conforma simplemente con, oye, te voy a contar algo, sígueme, léeme, sino también con cómo lo construyo, cuáles son los distintos niveles, cuál es la sintaxis. Y pasa también mucho por leer poesía, por escribir. Yo estoy ahora escribiendo poesía también. Y quizá el ingreso de la narrativa fue un ingreso más eh, accesible para mí en ese momento, saliendo del mundo de la psicología, porque yo ejercí 10 años psicología, más o menos. Y después de eso me largué a escribir. Yo escribía tipo diarios, apuntes, escribía mucho impresiones literarias, pero después fue la narrativa, digamos, lo que yo sentí que era más asible para mí para empezar a relacionarme con la escritura que la poesía, aunque leía poesía, pero siento que ese fue el camino que fui haciendo por mi relación con el lenguaje principalmente. Ujú. Y de ir descubriendo y de ir experimentando y de ir explorando estos cuentos, por ejemplo, yo los empecé a escribir a fines del 2017, comienzo, claro, en el 2017, como a mediados en realidad. Yo estaba viviendo en Brooklyn y empecé a leer muchísimo, pero empecé a estudiar la Biblia, como los grandes relatos, Gilgamesh, como cómo se componían las historias de la historia humana, digamos. Hay un libro de Piglia que se llama Antología Personal, donde habla que existen dos tipos de relatos. Uno que tiene que ver con el, el mago, Merlín, el que sabe, el que congrega a la tribu en torno al fuego y entrega un conocimiento, y luego tienes Odiseo, que es Odiseo, Ulises, ¿cierto? Que sale a la aventura, digamos, y le pasa mil cosas y hace como el recorrido del periplo hasta volver. Entonces, yo quise armarme como toda una constelación lo más antigua posible como para tener esas bases y recuerdo que tomé clases incluso de religiones comparadas, porque yo sentía, yo vengo de una familia laica, no sin religión, sin bautismo, digamos, entonces para mí habían grandes vacíos de conocimiento, entonces como que siento que se dio en un momento de mucha soledad, de mucha hondura, como tristeza, soledad, melancolía y con estas lecturas. Entonces, ahí como que siento yo que se generó como un territorio propicio para empezar a pensar más allá de lo cotidiano, que por ejemplo, y ahí nace el relato Cuerpo Celestial, que Mm, es sí, esta reunión.
cónclave, ¿no? De todas las religiones y todos los cultos posibles habido y por haber, desde los ermitaños hasta los masoretas. De hecho, ese es Sí. uno de mis favoritos, junto con, ¿cómo se llama el otro? Que lo apunté, el de cuenta regresiva. Ah, qué Que bueno, que son cuentos que igual tienen diferentes, o sea, capas, porque primero en el caso de Cuerpo Celestial, escribí la parte de arriba primero sí, y luego escribí la parte de abajo, o sea, lo que ocurre en las notas al pie y cómo sí, eso, cómo en el fondo empieza en el fondo la propia historia empieza a boicotear la historia. Y generar esa frustración, pero generarla bien, como de manera divertida, como de que hayan introducciones en la misma historia para como experimentar lo que me interesa particularmente y me interesa sobre todo el humor. A mí eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, el humor, sí. em, y bueno, y creo que tengo como una beta, como dice mi sobrino, media divertida. Entonces me gusta como ponerla en movimiento en la escritura. No sé si se va a notar mucho. Este es Cuerpo Celestial y todas las páginas tienen notas al pie. Sí, todas. Todas tienen estas notas al pie que son muy buenas. Yo por lo general, bueno, en lectura académica me salto las notas al pie y, y acá dije así como, no puedo hacer eso porque las notas al pie dan mucha información para poder... Claro, además que interrumpen desde el título, o sea, Sí, quién sí, pone un título con una nota al pie. Entonces, estos personajes de quien escribe, quien narra, quien edita, edita sí, y quien lee, son personajes finalmente sí, que sí. se empiezan a... Sí, por eso ese Sí, fue mi relato favorito porque me llamó mucho la atención este como desdoblamiento en la narración de que uno iba leyendo la historia, pero abajo estaba como el quien narra, quien escribe, quien lee, dice esto, pasó esto, y es como, y de hecho me pasaba, empieza a enamorar. y pasaba que retrocedía, pero retrocedía por los pies, por las notas al pie porque era como, ay, ¿qué Sí, había pasado? Ah, ya, esto. Y retomaba de nuevo. sí, Entonces, sí. sí, ¿no? Está muy bueno. Y el de cuenta regresiva también me gustó mucho porque lo encontré así como un laberinto sin salida, eh, con como esta pulsión que tenía el texto de como, como en un abismo, no sé cómo explicarlo, pero Claro. tenía eso como de la cuenta regresiva de que cada vez iba hacia algo que finalmente termina, bueno, tienen que leerlo. No se puede salir, porque en el fondo tiene que ver con la distribución de la riqueza también. Que ese es otro tema que me interesa, el tema como más social. Eh, yo ese cuento está inspirado en el cerro de donde yo vengo, de Valparaíso, incluso los personajes. Lo mismo que la historia de la novela anterior, de Laucha, está inspirado en personajes. Y claro, octavo versus segundo, ¿por qué se producen los incendios finalmente? Sí, Sí, bueno, ahí vamos a hacer un cambio. En el Hambre de las Bestias es una novela, pero que tiene tres historias de, sí, son tres historias como que componen una historia. No, son tres historias claro. independientes. Son independientes, que Son ocurren independientes. en una ciudad, que es Santiago. Sí, sí, porque me acuerdo que la de Laucha Con el fue, Mapocho, con el Mapocho, la cordillera, como que los elementos, digamos, que tiene esta cosa como tan dividida, por clase, porque es que es Santiago, ¿no?
que es la mirada que viene de afuera, porque yo como soy de provincia, a pesar de que está cerca de Santiago, pero siempre está esa como ese extrañamiento también, y que es lo que permite que después pueda prestar atención en esos relieves, en esa topografía tan asimétrica, tan irregular. Claro. Ahí está la cosa. Ahora, es que hace tiempo que no la tomaba, que está por partes, como la primera parte entre perros y gatos, después la segunda parte, que Pájaro, dice algo de las ciudades, pero dentro de estas partes son tres historias. Entonces, a medida que uno lo iba leyendo, iba diciendo, ay, ahora viene como la historia del Laucha. Después, claro, cuando terminaba ese texto, ese relato, qué sé yo, y seguía la siguiente historia, y después seguía la siguiente historia, y después volvía a la del Laucha, y después claro, la los otra. capítulos era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Sí, 3, sí. sí, Y me sí, sí, gustó sí, mucho esa como versatilidad en la sí, novela, y sí, también tiene ahí su parte de humor más negro, eso sí. Eh, sí. pero es muy buena, es muy buena. Yo lo pasé muy bien leyéndola, creo que me la leí como en un día, porque lo encontré muy entretenido esto de ir como viendo el libro. O sea, que dentro de un mismo libro me contaran estas historias diferentes, pero a todas las iba siguiendo a la misma vez. Entonces, Claro, eso me gustó claro, mucho. Eh, sí. Oye, cuéntame un poco cómo construiste El hambre de las bestias para después entrar en el principio de Claro, yo incerteza. creo que iba como en el camino a empezar a como explorar más en la forma, porque esto que estábamos hablando de intercalando los capítulos, de ver qué producía, como qué efecto en el fondo, porque son historias distintas, hay una historia que es más superficial, eh, mm, podría pensarse más anodina quizá, o más, menos, que tiene menos foco en otras cosas que son más como desgarradoras, como la historia de los niños de la calle, del Mapocho, de las tomas, entonces como que, y es la historia de esta peluquera, después, pero eso me interesaba a mí, ver como la diversidad, hubo gente que enganchó más con una, otros con otra le dio rabia a una, entonces como que ¿Cuál les dio rabia? eso me pareció, o sea, la de la peluquera como que generalmente como que generaba como como más como una exasperación, pero en el buen sentido, porque eso quería generar yo el contraste de las diferentes realidades de gente que comparte un mismo territorio, Mm, o sea, aparentemente. claro. Entonces, eso es algo que a mí en ese momento me interesaba desarrollar, con historias que compitieran también en intensidad y ver qué ocurría, porque igualmente es una capital muy vibrante donde van pasando muchas cosas, donde se va viendo temas de injusticia, de atropellamiento, de cosas también De hermosas que puedan muerte, ocurrir. homofobia. Claro, entonces eso quería como poderlo generar, como un instante, como que alguien se asomara y viera tres vidas que nunca se cruzan, o quizás sí. Entonces eso me interesaba en ese momento, y por eso quizás la exploración desde un punto de vista más formal tiene que ver como cómo se construyó la novela con estas partes, cómo se fueron entrelazando. Entonces yo tenía que ir viendo las intensidades, qué ocurría, qué capítulos de más acción, capítulos de más reflexión, y ver cómo también, eh, ver iban introduciéndose los personajes, porque tienen realidades, los muralistas, el mundo drag, Mm. con todas las ballroom, con todas las casas, con todas las familias y las complejidades. Después está el mundo de la estética, de la belleza. Entonces, como son códigos totalmente distintos, lenguaje, entonces como que fue como escribir tres novelas, más o menos. Sí, sí, de hecho eso te iba a preguntar, ¿la escribiste, o sea,
iba, digamos, así como muy básico, pero tenías tres Word abiertos, así como en una tengo esta historia, en la otra tengo la otra historia y en la otra tengo la otra historia, y después como que la Tenía un juntaste. despelote. Tenía un despelote de Word porque a veces iba consolidando y después iba cambiando, entonces tenía que, que desarrollar, iba viendo, pero lo fui haciendo al mismo tiempo. Wow. No fue algo, o sea, pero claro, mientras uno pensaba, mientras estaba escribiendo, quizás tu subconsciente está con otra cosa, entonces y fui como desarrollando la. En algunas tenía claro cómo iba a terminar, en otras no. Eh, eh, por ejemplo, la historia del Lauche yo sabía cómo quería que terminara, pero en otras se fue dando, Ujú. em, Qué pensándolo. complejo entonces la escritura de ese libro. Me lo imaginaba como que había escrito las tres historias y que después como que las juntaste nomás. Pero, Eso es lo bonito, porque tú como lectora tienes esa cosa de que fluyó, de que tienes claro, otra experiencia. Pero claro, pero detrás, digamos, para ver el artefacto, como el mecanismo, uno va viendo cómo va viendo las intensidades. Si yo estoy hablando de esto acá, en un momento todos hablaban de ríos. Entonces, sí, sí, sí. Había que ver, estar como con un radar general muy presente. te imagino así como los detectives cuando están armando un caso como con las líneas rojas para allá y para acá, así como... Claro, claro. Y también con una creación de atmósfera, porque también a mí me gusta pensar en las labores, como la costura, de coser los vestidos, las cuentas, el oficio de la peluquería, los colores, las tijeras, todo eso. Siento que así como en la escritura, em, cada oficio es un universo y es muy enriquecedor también asomarse y tratar de. Está pasando no sé si escucha No, una ambulancia o algo así. no, no, no se escuchó. Ah, mira. Sí, eso es muy enriquecedor, como ver cuál es también cuáles son las diferentes, el trabajo artesanal. Eso es algo que a mí me alucina. Todo tiene que ver con que tuve un abuelo que trabajaba la madera, que era tornero, entonces como que me gusta mucho. Y ahora con respecto a principio de incerteza, aquí ya fue un proceso, me imagino, totalmente distinto. Eh, ¿Cómo sacaste o cómo te inspiraste o de dónde se te ocurrió hacer como este libro que realmente es una apuesta y es arriesgado, eh, pero es mejor que Black Mirror? Ay, sí, la verdad que, bueno, muchas gracias primero que todo. Y la verdad que yo fui como por etapas, porque, a ver, me acuerdo que me habían encargado un cuento para una antología que se hizo en pandemia, que la armó María Paz Rodríguez para Neon Los Silver, Neón. se llama y se lanzó un domingo, claro. Y yo me di cuenta que Cuerpo Celestial, que era el que era imposible porque tenía que verse en un formato que fuese eh, muy fácil de girar la página. Visualmente, Cuerpo Celestial necesita, o sea, tiene un trabajo de diagramación, por eso tampoco podía ser cualquier editorial. Tenía que ser una editorial como P Espiral, que se la jugara por la forma, que haya un cuidado por el diseño también, para que tuviera una experiencia, que en un momento es lindo cuando con esto las notas, que es como mira acá, mira allá, mira, entonces la Mm, persona experimenta un sí, poco lo que te con decía el de cuerpo. ir para abajo. Claro, claro.
Sí, sí. Y aparte dice, mira acá, mira, ahí como, claro, entonces no funcionaba ahí, entonces estaba contra el tiempo porque ya me había comprometido y rápidamente, ese fue el más rápido que salió, que yo creo que venía de una experiencia muy fuerte con una amiga, que ya la contaba anteriormente, que de encierro por la pandemia, en la primera etapa, cuando recién mandaron a toda la gente a sus casas, entonces, claro estuvimos viviendo juntas y esa fue como, yo creo que todas las lecturas, el encierro, el temor, me llevó, digamos, y la presión de tener que entregar al primer cuento, que también trabaja el humor, que está cortado con la conducta de los animales, ¿no? Sí, sí. Que hace un paralelismo entre la conducta de los animales a partir de un libro que lleva ese nombre, que va viendo cómo las especies se van desarrollando y cómo van generando mecanismos de adaptación. Y el principio de incerteza ahí como que interroga de cierta forma cómo es que algunas especies desarrollan mecanismos que no logran, en el fondo, no consiguen que haya sobrevivencia. Mm. Entonces, esa incerteza que tiene la naturaleza en sus propios movimientos, era lo que, y después ese es el primer cuento de estas dos mujeres, y luego tenemos el cuento de cuenta regresiva, Después viene el cuenta regresiva, sí. que en realidad el libro propone un desarrollo, digamos, de menos incerteza, porque Conducta de los animales es un cuento más llano, más de humor negro, de Sí, oscuridad, también sí, sí, de esta cosa de los espacios, no sé si captaste un poco pues ella se estaba quedando ciega, entonces la oscuridad, la luz también tiene un juego importante ahí. sí. Y, Y después que y termina con la guía de lectura, que como, sí, pero ese es el segundo, cuenta regresiva. ay, ya, Era spoiler. perdón, perdón, perdón. Ahí sí, ya. Está bien. Eh, es que ahí me da con cuenta regresiva, me gustó mucho también. Claro, la conducta de los animales va por estos capítulos como que es la conducta y después la vida en sociedad. Y, Claro, ese es el texto original claro, de McCarthy, ese es el texto original, que va mostrando cómo se desarrolla un ciclo vital, digamos, más o menos normal. claro, pero parte con esto y después tu historia. Cada parte tiene como un inciso, entonces la Sí, historia tiene que sí, ver con con cómo esa, se va sí, desarrollando, pero se desarrolla diferente, claro, porque, claro, sí, claro, porque a ver, lo voy a mostrar. Tiene como una cita, cada, digamos, cada número tiene una cita y acá está María con la ya. Y historia. ahí hay una Eulena también, hay como, está la Eulena, que era la que tenía el Sí, apéndice, porque era sí. ciega y que avanza hacia la luz. Después, bueno, después está el cuenta regresiva. Después, sí, el tercero es cuerpo celestial, que cuerpo celestial es una alucinación. Es Sí. muy extraño con los pie de página y nada, como esta parte que tiene como ¿El concilio? los Ah, agradecimientos. sí, 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 que alude también un poco a la tradición de narración oral versus la escrita. Sí, me encanta porque hay todo un diálogo de QN, QE, así como quién escribe, quién narra, quién... Que son los mismos que se habían conocido en las notas al pie de página. Sí, Entonces, como que quien escribe quería como seducir a quien narra. sí, 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 no, es buenísimo. Después viene Arrebato, que acá en claro. Arrebato es como distintos De relatos. Valparaíso. Sí, son 5 voces que incluyen la voz de la casa.
Eso. Claro, lo que pasa es que, claro, esa fue una historia que ocurrió en Valparaíso, que fue una historia que yo me supe hace mucho tiempo y estuve dándole vueltas años para ver cómo desarrollaba, cuál iba a ser la voz que iba a, a narrar la historia. Y finalmente opté por esta polifonía que son los personajes, porque lo que yo quería era que cada punto de vista Sí, fuera parcial y que al unirlo se pudiera ver la cuál fue el historia. arrebato, que se armara esa constelación, Sí, que fue una traición de los amigos. sí, y al final termina con el principio de incerteza, que es ahí el que le da el nombre al libro, pero de verdad, léanlo, es que es muy bueno, es una experiencia. Además que son tan distintos como cada relato, son Sí, muy distintos. No es como, que creo que lo puse en los comentarios en Instagram, que yo siempre cuando leo libros de cuentos o de relatos trato como de buscarle como el hilo conductor. Ya, en este caso, el hilo conductor es el principio de incerteza. No, no hay otro hilo conductor que no sea el principio de incerteza. claro. Y quizá el último relato es el que lleva el estandarte porque del principio de incerteza, porque es un relato de alguien que quiere probarse a sí mismo, que puede ser escritor, Sí, más allá con declararlo, pero claro, y va en el fondo él es supervisor, o sea, porque dedicó toda su vida a reparar ascensores y se va como en una especie de retiro vacacional para escribir sí, y no, va como registrando que- esta experiencia haciendo con citas textuales del principio cuántico desarrollado por Heisenberg, de incerteza o de incertidumbre, sí, sí. Oye, y sí, ese personaje es... ¿Conoces a alguien parecido a ese? ¿Te inspiraste en alguien? Porque es un personaje muy particular. Sí, yo creo que yo soy un poco así obsesiva. Sí, Entonces, sí, son cosas claro, uno lo ridiculiza también, o sea, lo ironiza, le pone humor y todo, pero yo creo que está como también sacado mucho de sesiones de, no sé, de psicoanálisis que yo he hecho, entonces como que por ahí uno al final para escribir agarra de todo lo que puede, para el que tiene y lo pone ahí en la danza, ¿no? Pero sí, de hecho, amigas que lo leyeron, Julieta misma, Marchand, se reía porque me decía, eres muy tú todo el tiempo, como la dubitación, el no estar, claro, seguro, o sea, sí, sí, yo creo que ahí es como quizás lo que más a mí, pero nadie tiene por qué saberlo. pero Ahora ahora todos sí, lo no, van a saber en la entrevista. claro, 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 o sea, pero claro, en el fondo es como lo que se me hace muy transparente y después uno con la imaginación y todo va dotando a este personaje eh, de vida, digamos, más, pero Oye, y sí. ahora en preguntas más así como de técnica, que me interesa, me da lo mismo si nos pasamos un poquito en el tiempo, pero tú, como, ¿de dónde sacas las ideas o cómo surge como tu pulsión por escribir? Como, ¿ves algo, piensas en un tema y lo empiezas a investigar? ¿Cómo funciona ahí eso? Son ideas, son intuiciones, por ejemplo, ver yendo en una peregrinación a todos los representantes de todos los credos y religiones del mundo a un concilio secreto que se va a realizar en tal parte, al borde del apocalipsis, para mí eso es como, ok, y lo Mm. empiezo a dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas y empiezo a hacer ensayos, 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 ensayos. Voy viendo la voz, voy viendo y voy armando la escena, todo. Y luego
y luego voy hasta que va quedando algo, pero al principio es como esta cosa de amasar nubes, amasando nubes, que Mm. se ve en el Tai Chi. Entonces, hasta que de repente empieza a agarrar un cierto espesor, una forma, y después algo que, ya, acá hay algo, esto puede cambiar esto, pero aquí se está armando un cierto núcleo narrativo. Entonces, así empezar y ir trabajando el lenguaje, pero cada uno, ese por ejemplo, el cuerpo celestial, eh, eh, tuvo sus etapas, se escribió en varios años, Mm. se escribió una parte, después la otra parte. eh, Al principio era un relato que digamos, que contaba la parte de arriba del texto, no las notas al pie. Y luego se va complejizando, como que me gusta también pensar los cuentos en estructuras, en cajas, en cuenta regresiva, que también es un cuento que tiene distintos niveles, claro, está enmarcado en lo que sería una guía de lectura que se pasa de manera tradicional en los El- liceos, digamos. Mi abuelo fue profesor, vengo de una tradición de profesores de castellano y mi abuelo fue el liceo. Eduardo de la Barra. Entonces yo saqué esta guía, me inspiré él escribía manuales de ortografía, tenía antologías de la literatura, él se llamaba Florencio Valenzuela Soto. Entonces yo armé como esta guía a partir de guías de él, que fuera atingente al cuento. Entonces, eh, lo que no fui capaz de, o sea, el efecto, digamos, que genera de lo que no se es capaz de decirlo, porque decirlo echaría a perder la magia, termina de completar en las preguntas. Sí, Además de que es una crítica al sistema educacional, de cómo nos enseñan a leer, a entender, entonces como que hay cosas que terminan de completarse en esa parte. sí, sí. Eh, Sí, pero un poco esa es como la arquitectura que tiene ese cuento y eso me tomó bastante trabajo porque aparte había que hacer calzar todo el tema de la cuenta regresiva y todo lo que reviste a la muerte, ¿no? Por las voces de los muertos, la cosa. Entonces, eh, eso era como la imposibilidad en el fondo de cambiar un destino Sí, por donde nació. Por eso segundo, por eso octavo. yo traté de hacer las preguntas, traté de hacerme el test, y no lo iba a empezar y después dije no, porque o si no me voy a poner justamente académica y es lo que plantea, y es como justamente lo contrario a lo que plantea el texto. Entonces, Claro, no, dejémoslo ahí, su curso. claro. Sí, sí, que después como que es un examen que hay que dar de comprensión. Oye, que nadie va a querer después leer el cuento, Marce. No, Bromeando. no, pero es que no lo tienen que leer porque es muy bueno y real las preguntas, como dices tú, completan estos como porosidades eh, que tiene la historia, pero es buenísimo, es muy bueno. Por eso te dije, es también uno de los que más me gustó porque me dio mucha risa y ahora me da mucha risa saber que es tu abuelo de verdad. Eh, Oye, ahora sí te voy a invitar al juego de la llama, que es este de la llama, no drama, que acá yo tengo la pregunta de la escritora que entrevisté anteriormente, que es Sofía Troncoso, una escritora joven, tiene una novela publicada, y ella te dejó una pregunta, ¿ya? Entonces primero vamos a responder esta, o sea, la vas a responder tú, y luego vamos a hacer la baraja de naipes hasta llegar a la pregunta maldita. Y tú también tienes que dejar una pregunta. Entonces, Sofía pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta que eras valiente o fuiste consciente de tu coraje? Es una pregunta A ver, extraña. yo me considero bastante miedosa de partida. Vamos a partir por ahí. Ya. Sí, soy como muy obsesiva, soy miedosa, pero yo creo que eh,
he dado como ciertos saltos en mi vida que han suponido ciertos riesgos. No tanto tampoco, pero uno de ellos fue quizás haber renunciado a, la, a un camino que ya había iniciado de la mano de la psicología y que ya había tenido como, me había ido especializando incluso, tenía una cierta especialidad, digamos, en el trabajo, pero haber dicho, no, quiero empezar de nuevo. Creo que ahí se jugaron muchas cosas porque me había costado, había dejado Valparaíso, que era un lugar que yo no pensaba dejar, me había ido a Santiago, que es algo que no quería hacer. Entonces, decir, bueno, ahora me voy a dedicar a escribir. Ahí, eso fue para mí algo que supuso un grave desafío, porque a pesar de que me fui armando y de a poco, con el tiempo, con ayuda de mis amigas que me fueron asesorando, que ya llevan más tiempo que yo en el oficio, fui armando, digamos, el tema de los talleres, fui armando una forma de, porque lo que yo quería era vivir en relación a los libros, que no, entonces ahora con la librería, siendo librera, las traducciones, talleres así como esta mezcla, digamos, que se va haciendo en torno. Es algo que me costó un tiempo y uno no sabe hasta que empieza. Y eso fue algo que quizá requirió como un coraje inicial para salir como de lo conocido. Y aparte en un medio que igual es difícil, que como toda forma de expresión artística, eh, eh, también uno sabe, ¿no? Que es complicado, que hay que hacerse a veces un poco de cuero de chancho, y a pesar de que a mí me pasa de que soy de los que a veces de las primeras cosas que escribí los veo y digo, no, qué desastre. Entonces, no desmotivo, seguir, perseverar, y sobre todo por las ganas de escribir, o sea, y de leer. Más allá de cualquier cosa, también tomarse el tiempo, algo que decía Julio Cortázar en las típicas entrevistas que siempre están circulando de este español que hace como este ciclo, que él decía no apresurarse, de reposar, pero yo creo que lo primero que fui escribiendo salió como muy rápido, porque yo necesitaba confirmarme a mí misma que podía hacerlo. Entonces no lo pensé tanto. Pero ahora, por ejemplo, desde principio me incerteza y quizás eso viene también a inaugurar este nuevo nombre, que me junté mi primer nombre y mi segundo apellido, tiene que ver con eso, con empezar a tomarse el tiempo pese a la incerteza de la vida, la muerte. Entonces, trabajar en algo hasta que se pueda. Y Sí, eso para mí es como podría decir que fue eso. o sea, más que coraje, porque claro, es como desarmar toda una vida que tienes ya armada y estructurada y lanzarte a algo que no sabías tampoco si te iba a ir bien, mal. Claro, y que sobre todo que no tiene tanto esos criterios, porque qué es lo que es que te vaya bien, o sea, es por los libros que vendes, por la editorial que te saca, o sea, es como, era cambiar como algo muy, Estable. con mucha certidumbre, claro, con mucha certeza, a algo totalmente, pero que a la vez muy gratificante, entonces, bueno, Sí, está bien. Lo bueno es que, que había algo. O sea, tus libros son maravillosos. Esos pacientes tendrán otros psicólogos. Nosotros estamos como escritora. Oye, voy a resolver. Tú me dices stop y parto con ya, las preguntas, ¿ya? Ahí, tú me dices cuándo. Acuérdate que ahí, ahí, ahí. sí, Ah, fácil. O sea, bueno, ni tan fácil. ¿Tu libro clásico favorito? La Divina Comedia. Ya, ay, qué bueno. Mira, un libro que te gustaría haber escrito. Claro, como la pregunta Pierre Menard, escritor del Quijote de Borges. A ver,
que a mí me hubiera gustado escribir. Ujú. eh, Que cuando lo leíste dijiste, "Ah, ¿cómo no se me ocurrió a mí?" a ver, ¿cuál podría ser? Se me viene uno a la cabeza. Artifuga de María Negroni. Me encantó. Ay, no, pero no sé si, pero me gustó todos los cortes versales, me encantó. Aparte la temática. ¿Y de qué es? Sí. Yo no lo leí. Ahora lo reeditó Pretexto. Mm. Pero es un libro antiguo, pero ahora hace poco sacó la reedición de un libro de poesía. Ah, ya. Lo voy a buscar. Hoy, mira, alguna paradoja de ti. Eh, Paradoja de mí. Puede ser, no sé. Podría ser, si, por ejemplo, que, bueno, me pasaba hasta, ahora menos, pero con pero bueno, pero es que no es muy original, que es como, me pasa que cuando ya algo sale, después como que tiendo, no, a ver, ¿qué paradoja podría ser? Ayúdame, tiene una pista. Mira, Ay, que le ha salido esta pregunta, por ejemplo, a la Paulina Flores le salió esta pregunta y su paradoja era como que ella reciclaba y todo, pero que de vez en cuando igual fumaba y tiraba una colilla a la calle. Le salió también como como una inconsistencia, como, existencia. sí, dale, sí. O no sé, por ejemplo, también le salió a Bernardita Olmedo y Bernardita Olmedo debe medir como 1,80 m, es muy alta y se llama Bernardita. Entonces decía que una paradoja de ella es su nombre, de ser una Bernardota y llamarse Bernardita. Como... Claro, qué linda. Eh, ya, sí, ya tengo una paradoja, siguiendo la línea que hablábamos, no me gusta, por ejemplo, me encantaría ser vegana y ser y digo que soy súper vegetariana, pero por ejemplo, a veces, no sé, me como algo con pollo o ¿puede ser eso? Algo así, y que caigo en una profunda contradicción por lo mismo, o no al maltrato de los animales, pero tengo zapatos de cuero, o una mochila de cuero. Sí, yo igual siento Esa, que con eso. por ejemplo, por ejemplo, todavía no lo he resuelto bien, pero ahí vamos. Es que es imposible Quizá- ser tan purista. Muy difícil. Sí, a mí me pasa lo mismo, que yo igual... Y tengo otra. Tengo otra. Sí, que por ejemplo, desde que ya empecé a escribir y todo, había dejado el cine totalmente, como que me metí full en los libros y no de películas, no sé nada de series, muy poco, mis conocimientos de cine son bastante precarios. Y ahora que se puso un cine abajo de mi casa, se puso un cinearte así como el sueño de la piba y voy seguido al cine y estoy viendo cine así como loca de miles de partes del mundo, pero claro, es como demasiado desequilibrado. Ahí siento que tengo un área por también que trabajar el coso del cine, como meterme un poco más. Bueno, ahora, mira, la siguiente, ya, esta, no sé, Sol, Luna y Ascendente. Esto es como para la gente que le gusta Sí. la astrología. ¿Tú eres como de signo o no? Soy Géminis, mi luna es Cáncer y ¿Ya? mi ascendente es... Se me olvidó. Pero ¿te has visto la carta astral y esas cosas? Sí, una vez una amiga que estaba aprendiendo me hizo la carta astral y decía que me habló de casas, me habló de un montón de cosas y lo que único que me acuerdo es que la expresión como de la comunicación
y el área social eran cosas muy relevantes para mí. Y eso yo creo que me hizo sentido y me lo recuerdo siempre. Sí, es que hay gente que no tiene idea, con suerte sabe su signo zodiacal y hay otra que es como que sabe todo, así como increíble. Sí, Entonces, por eso sí. está la pregunta, porque ahí depende del conocimiento. Ah, mira, salió. ¿A qué escritora revivirías para tomarte un café, un trago o compartir un cigarro con ella? ¿Revivirías? Sin hacer trampa. Sí, sí, yo reviviría a Zelda Fitzgerald, que fue una escritora que yo traduje, que fue mi primera traducción, de hecho, que salió por Aquelarre en México, y me encantaría hacerle muchas preguntas, eh, sobre todo sobre cómo quedó su obra, porque bueno, esa fue una novela que ella escribió en un manicomio, donde que está desbordada de material alucinatorio, delirante, riquísima en paradojas, contradicciones, metáforas. Es una cosa deslumbrante su escritura, increíble, muy inteligente, tremendamente inteligente. A mí había momentos que me tocaba decir, bueno, pero ¿qué está queriendo decir? Ah, es un rostro que está entre que se proyecta por la sombra de los álamos. O sea, tiene un nivel como de singularidad en su observación y registro con la naturaleza que es alucinante. Y aparte, bellamente escrito, poéticamente. Entonces, hay partes que yo tengo la sensación, no sé, como que se las hubieran sustraído. Y he sabido que el marido que tuvo, Scott Fitzgerald, interceptó esta novela y le sustrajo partes para su novela que fue Tender is the Night, Suave es la noche, porque a él, sinceramente, no lo publicaba nadie. Fue de momento que él la conoce a ella cuando se empieza a enriquecer con sus delirios, sus ocurrencias, su chispeza, digamos, todo eso, y sus diarios de vida, que él empieza a armar su narrativa, le da volúmenes los personajes del Gran Gatsby y todo. Entonces, para mí es como que, no sé, pienso mucho en la película Nobel del premio de Glenn Close, no sé si te acordarás que ahí problematiza esta cosa de cuánto es la mujer que le escribió a los grandes escritores de la historia. Entonces, ay, me encantaría chusmear eso en un café con ella, Hoy en un bar. sí, que está buenísima la historia, o sea, el conflicto. Sí, sí, Hoy, sí. ahora te toca a ti dejar una pregunta a la siguiente escritora, que te puedo decir que es una escritora súper joven y escribe ciencia ficción. Perfecto, yo había pensado en una pregunta. Ujú. Si con la inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología, se terminara la escritura como oficio, es decir, el oficio de escribir, ¿consagrarías tu vida a la lectura? ¿Leerías con la misma pasión con que escribes? Voy a remarcar harto la palabra pasión, Sí. porque yo creo que va como por ahí, ¿cierto? Como, Y que sí, que si contara con todo con una vida, digamos, con la vida que le queda para leer, la gran biblioteca universal, ¿no? Si tuviéramos a Edgar Cayce, la biblioteca del éter, ¿cómo sería? O sea, ¿qué libros leería? ¿Qué libros que están ahí y a lo mejor cuánto tiempo los tiene, la mira y ya no va a escribir, que se olvide de eso? Algo así. difícil. Pero ahora viene algo más difícil, que es la llamada práctica. Es ¿cómo se llama? Esta dinámica donde tienes que besar, casarte y matar eh, a tres personajes. Pero estos no son cualquier personaje, son escritoras. Y las opciones son Clarice Lispector, Sylvia Plath y Virginia Woolf. Entonces, vamos a partir por ¿cuál de las tres besarías? A Silvia Plath. Ya.
Entonces nos queda Lispector y Wolf. ¿Cómo Eh, pasaría? Me casaría con Lispector, aunque estaría haciendo de mi vida yo creo que una cosa terrible, pero me casaría con Lispector eh, y trataría, porque bueno, ahora último estuve leyendo Un soplo de vida, que fue la última novela que escribió, que bueno, la terminó su amiga porque no alcanzó a terminarla y es como, es después de haber escrito, que también salió de manera póstuma, La hora de la estrella, y esto es un soplo de vida y donde ahí plasma toda su filosofía sobre la vida, la muerte, y se hace millones de preguntas y ¡uy! Es bellísimo y es tremendo también. Entonces creo que ella quiso vivir hasta lo último, entonces mataría por eso a alguien que decidió morir como Virginia Woolf, súper salomónica. De Y hecho, así me caso con la que quiere vivir. sí, sí. De hecho, Porque las dos quisieron morir, tanto Sylvia Plath decidieron la muerte como Virginia Woolf. Entonces ahí, sí, Lispector no quería morir y más, encima murió de una enfermedad terrible. Entonces, em, pero no, las otras andaban buscando la muerte. Em, sí. Oye, y para finalizar, te quiero preguntar qué estás leyendo y qué le estás pidiendo a la literatura actualmente. Cuando digo pedirle a la literatura es como, no sé, entrar a una librería y hacia dónde te vas. Así como, no sé, buscas ensayos, como, ¿qué andas buscando? Estoy leyendo bastante poesía y estoy leyendo narrativa también. También estoy leyendo eh, ah, eh, lo tengo en la pieza, pero tengo Diario de una soledad de May Sarton, que sacó la editorial Gallonero Ujú. y que anteriormente es como lo que continúa Anhelo de Raíces, que fue un libro que a mí me encantó. Una mujer a los 45 años que dice, mierda, no tengo nada, no puedo cometer errores a esta edad. Entonces empieza, y una vida bastante errante, entonces, ¿cómo empieza a construir una casa? ¿Cómo darle sentido a un espacio? Por eso se llama Anhelo de Raíces. Y luego viene esta, que es Diario de una soledad, donde va profundizando en ese recluirse, porque ella se recluye en el campo. Y no tanto, no se recluye tanto, pero entonces empieza a compartir cómo era su vida, ella es lesbiana, digamos, en una época muy compleja, cómo tener una relación como más abierta, como cuando la obsesión es también de relaciones más frenéticas te descalabran la vida, cómo esto le produce rabia, melancolía, y cómo lo va trabajando en su escritura. Todo eso me encanta, porque además, como dice Rilke, la soledad es algo que desorienta. Entonces, a mí mucho me pasa eso y creo que leer sobre otras vidas, sobre ella, aparte con una prosa tan exquisita porque ella también era poeta, es un regalo para, para una. Y ese es Diario de Soledad de May Sarton, que es la misma que ahora está como bastante en boga, que escribió apuntes de escritura, donde va mostrando y descompone cuál era la primera versión de este poema, después cuál quedó y va y hasta que muestra el poema final y lo mismo con otros textos. Luego está Anne-Marie Schwarzenbach, puede ser Schwarzenbach, Anne-Marie, una novela lírica de la editorial Firmamento. Eh, es también es interesante porque también ella era lesbiana y siempre como que lo ocultó también un poco por la época, entonces eh, se, como que es un poco la pena que se censuró bastante, se autos también censuró, ponía como a su... Pero es interesante ver cómo los personajes están bastante velados, como que uno lo lee y puede, pues son bastante, trabajar esta cosa media
como ambigua y con una historia muy, me encanta cómo está armada esta novela, podríamos decir, Eso te iba una novela, pero a es novela de una persona que se pierde en una ciudad y empieza a ser un poco extraña y empieza a fijarse y tiene un amor que es Sibila. Y es como, conversa mucho con En breve cárcel, si se quiere, de Silvia Molloy, pero no tiene el trabajo con el lenguaje que tiene Silvia Molloy porque es distinto, es otra, pero creo que las constelaría juntas, Mm, así como en Diario de Soledad, constelaría con Clara Obligado, que la saca a páginas de espuma, todo lo que crece, o Una casa lejos de casa, es como eso que dice, si te gustó My Sarton, sí. lee entonces a Clara Obligado. Si te gustó, ¿me entiendes? O sea, podría haber ahí algún tipo, o sea, no sé por qué se me constela. Y también con la novela del joven maltés de Rilke, también de cierta forma que son historias muy tupidas, densas, complejas, pero en pocas líneas, y eso es algo que, wow, siempre me deslumbra. Y Sí, luego estoy leyendo El árbol de palabras de Mirta Rosenberg, que edita Bajo la luna. qué bacán. Sí, que es como una poética bastante especial. eh, Va también, en parte me recordó a, a Álvarez, a María Soledad Álvarez, esta poeta venezolana, pero también, no sé, tiene una pluma muy, como, también como muy rica, como que tiene diferentes registros, me gusta eso. Lo que llevo leyendo está bastante interesante, como recomendaciones. Hoy ojalá estén acá porque, bueno, a lo mejor están en Alma Negra, porque eso lo compraste allá en En Argentina. Alma Negra, Alma Negra, de todas maneras, yo creo que pueden haber, o si no, se le puede pedir ahí a la Silvana, y si no, a Carlos Cardani de Pedaleo, que estuvo hace unos días acá y se llevó un cargamento de libros. Mira qué buen dato te mandaste. @pedaleo librería. Y tiene despacho a todo el país. Así que qué bueno saberlo, porque yo lo sigo. Oye, Sí, eso sería, bueno, muchas gracias. Eh, ¿Por qué te pusiste Victoria Valenzuela ahora? perdón. Es que no lo cambiaba. Hay cosas que cambiarse de nombre es un proceso que requiere tiempo. Con lo que me Sí. costó aprender a pronunciar Bueno, más. no se podrá tapar esa parte. Bueno, bueno, es para que estén en sintonía también con el hambre de las bestias. Claro. Oye, muchas gracias por aceptar la Bueno, invitación. gracias a Espero que lo ti, hayas pasado Marce. bien, que no sé, que lo hayas disfrutado, que no te hayas sentido incómoda. Sí, no, para nada, por el contrario. Muy bien, muy cómodo. Qué bueno, porque es la idea como mostrar a las escritoras en esta faceta no tan como intelectual y seria, que siempre como que la siento yo que cuando las entrevistan como que las quieren pillar un poco, así como y preguntarle cosas y que esto y esto. Ay, no, y claro, cuando yo siento eso, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿y qué has leído? ¿Y qué sabes tú de esto? Y inmediatamente no sé nada. Quedo como en blanco, esas situaciones que siento como atrapada, así como, no sé, es como, ¿quién robó esto? Yo digo, ay, van a pensar que fui yo, o sea, soy súper paranoica. Sí, sí. Así que eso, pues bueno, cuídate que estés Pero no, y ahí probablemente, bueno, no sé, cuando vaya a Argentina, capaz que nos topemos, o si tú vienes por acá, sí, seguro, te estuviste claro, presentando, y también Matilda, sí, con sí, la traducción que hiciste. sí, sí, sí. Así es que le ha ido bien a esa traducción, estoy contenta. Sí, ¿vale la Sí. pena leerlo? Está bueno. Está buenísimo. Es totalmente distinto a Frankenstein. Es un libro que ella saca después de Frankenstein, en la novela que venía después, y pasó de género fantástico a pasó a algo totalmente gótico, que bien podría ser una ópera que Ya, trata el tema del incesto, del suicidio.
en este caso amor padre-hija, en una larga elegía en forma de carta. Qué bueno. Así es que es hermosa esa novela. Sí, esa está Hermosa. en León. Es pequeñita, precio Acá está, módico. sí, Eh, acá la tengo. sí, yo no me la he querido comprar porque para mí Meritxell es como de ciencia ficción, entonces, pero ahora que me dices que, que es como otra cosa. No, un drama. mm, Es un libro, es muy bello y también tiene muchas lecturas posibles en la vida rural versus el adentro y el afuera, digamos. Está como cargada de lirismo, es bellísimo, su- con toda la poesía, digamos, ahí hay citas también, ¿no? Es muy hermosa la novela, es terrible, sí. Ah, ya, para no leerla cuando Sí. esté triste. Claro, o sí, es que según el gusto. Es verdad. Ya, María, cuídate, muchas gracias y que estés muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a ti. Chao.